Y dentro del Evangelio encontramos una adicción a la profecía. La gente constantemente lo único que quiere es que uno le profetice, le hable de Dios, y de parte de Dios, y se vuelve tan adicto a eso que cuando no lo tiene lo busca como sea. Las personas a veces necesitan todo el tiempo que vos le estés profetizando, que vos le estés orando, que le estés impartiendo una palabra, que le digas así te dice el Señor, y que le sueltes la palabra, porque la persona le es más fácil ir a comprar la comida hecha que prepararla en casa. Yo siempre le digo a la gente, ¿alguien vio un alma alguna vez? Todos te dicen no, y menos va a haber un alma con plata, porque la prosperidad no tiene que ver con la plata o con el dinero. Cuando él le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como también prospera tu alma. La palabra prosperar en hebreo se divide en dos, que significa ir hacia adelante. Lo que Juan le está diciendo a Gallo no es, yo deseo que tengas más plata. Le está diciendo, yo deseo que vos sigas yendo adelante. Saúl dice, Dios no me contesta, Dios no me responde, Dios no habla conmigo. Ahora, ¿por qué si Dios ya no hablaba con Saúl? Él quería obligar a que Dios le hable y por eso se fue bajo este espíritu de adivinación. A Saúl, como a Acab, los termina destruyendo un espíritu de mentira. La profecía es una herramienta muy importante que Dios nos dejó, es algo muy importante que Dios nos dio, pero también tenemos que saber utilizarlo. Porque una profecía levanta, pero también destruye. O sea, todo profeta está sujeto a una sola cosa, y es a tener. Bendiciones, mis hermanos. Estamos contentos y compartiendo acá con un hombre de Dios, el profeta Sebastián Ponce. Dios te bendiga, profeta, ¿cómo estás? Es una bendición poder estar acá con vos. Tranquilito desde Argentina. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante para estos tiempos. Se llama adictos a la profecía. El profeta nos estará hablando sobre este punto de adictos a la profecía. Muchas veces la gente se hace adicta al juego, adicta a la droga, adicta al alcohol. Y dentro del Evangelio encontramos una adicción a la profecía. La gente constantemente lo único que quiere es que uno le profetice, le hable de Dios, y de parte de Dios, y se vuelve tan adicto a eso que cuando no lo tiene lo busca como sea. La Biblia nos habla de un caso en el libro de 1 Samuel capítulo 28, versículo 13. Nosotros encontramos al rey Saúl, ya desechado por Dios, ya alejado, apartado. El profeta Samuel había partido a la presencia de Dios, murió. Y claro, él estuvo toda su vida, desde su niñez, profeta, desde que él fue a encontrarse con el rey buscando los burros de su padre, con el profeta hacia adelante, él se encontró siempre con el profeta. Y llegó el momento donde él no lo tuvo al profeta. Y cuando no lo tuvo al profeta, no supo qué hacer. Entonces él había echado a todos los que tenían espíritu de adivinación. La Biblia habla así, un espíritu de adivinación. El original dice un ruajín de adivinación, un espíritu de adivinación. Él había echado a todos de la tierra de Israel. Y cuando el profeta no estaba en vida y él se vio avasallado por los palestinos, la Biblia dice que él se va a buscar una bruja a pedirle que haga subir el espíritu de Samuel para poder profetizarle. Entonces vemos como un rey, ante una situación abrumadora, se encuentra buscando algo que tuvo siempre y hoy ya no lo tiene. Como se encuentra intentando alcanzar algo que hoy ya no está. Entonces vemos que las personas a veces necesitan todo el tiempo que vos le estés profetizando, que vos le estés orando, que le estés impartiendo una palabra, que le digas así te dice el Señor y que le sueltes la palabra. Porque la persona le es más fácil ir a comprar la comida hecha que prepararla en casa. Que prepararla, teniendo la oportunidad de hacerlo, porque Saúl podía prepararla en casa, él podía buscar de Dios, él podía tener su comunión con Dios, él podía, aunque el caso de él es un poquito distinto, pero hoy día vemos personas que pueden buscar de Dios directamente, pueden provocar que Dios le hable, se le revele, le diga, le instruya en su palabra, en algún sueño, lo que sea, pero están directamente dependientes no solo de la profecía,
sino también de un profeta. Claro, exacto. Se hacen dependientes de la profecía. Por ende buscan un profeta. Por ende las personas les es más fácil entrar a Messenger, buscar un profeta y mandarle un mensaje y decirle, me envía una palabra. Ahora, el problema es como en toda clase de adicción. ¿Quién es el culpable? ¿El que lo consume o el que lo provee? ¿Entendés? Nosotros decimos, sin narcotraficantes no hubiera droga. ¿Entendés? Y sin profetas que alimenten la adicción de las profecías de las personas, no hubiera personas adictas a una profecía. Entonces muchas veces tenemos profetas que muchas veces hasta por quedar bien con la gente profetizan. Yo recuerdo que en una ocasión estuve en un país donde fui a un lugar y tuvimos un almuerzo con una familia, con un empresario, el pastor de la iglesia, había gente, y cuando terminamos este empresario me hace un regalo. Y cuando terminamos de almorzar me hace un regalo, nos estamos yendo, y cuando nos estamos yendo el pastor me dice, profetizale algo, decile algo, orale algo. Entonces yo le dije, yo ya le dije, le había dicho que Dios te bendiga, te multiplique y te prospere. Entonces él me dice, no, pero profetizale a un empresario. Estamos orando por él. Entonces, a veces las personas solucionan todo con profecías. ¿Entendés? Te dan algo y bueno, te profetizo. La palabra habla bien claro cuando Juan le habla a Gallo y le dice, amado, yo deseo que sea prosperado. Una cosa es el deseo del ser humano y otra cosa es la palabra profética. Muchas veces nosotros soltamos deseos como palabras proféticas. Él le dijo, ahí no fue cuando dijo, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. Tu alma, exacto. Es decir, que como tu alma vaya avanzando, así que tú vayas haciéndolo. Claro. Yo siempre le digo a la gente, ¿alguien vio un alma alguna vez? Todos te dicen no. Y menos va a haber un alma con plata. Porque la prosperidad no tiene que ver con la plata o con el dinero. Cuando él le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como también prospera tu alma, la palabra prosperar en hebreo se divide en dos, que significa ir hacia adelante. Lo que Juan le está diciendo a Gallo no es, yo deseo que tengas más plata. Le está diciendo, yo deseo que vos sigas yendo adelante, tanto en lo humano como en lo espiritual. Así como estás prosperando en tu alma, como estás avanzando en tu alma, estás consiguiendo cosas, estás alcanzando de la misma manera en lo terrenal. Pero no fue una profecía, fue un deseo del apóstol. Sí, qué tremendo eso que hay veces que uno hasta se retrocede. Exacto. Porque Saúl lo que hizo fue retroceder. Aunque su caso es distinto al de todos, pero hemos visto muchos cristianos, mucha gente de Dios que han ido atrás a consultar brujos, brujas solamente por la necesidad de que le digan. Yo conozco una persona que ya tiene como 15 años en el Evangelio y en momentos difíciles se casó con una persona, tenían situaciones y fue a donde una bruja. Que la bruja la conoce y le dice, ¿qué tú haces aquí? La bruja le dijo, ¿qué tú haces aquí? Claro. Le explicó su caso, fue 2 o 3 veces, llevó la pareja, mamá, y ya todo se arregló. La pareja no creía, porque no era creyente y así, y pues entonces se la llevó al hombre como para que le digan todo lo que le estaban haciendo. O sea, como que dice, para que él crea. Ya no fue a través de un profeta, no fue en una iglesia, no fue en un culto, pues entonces yo necesito que tú entiendas, que tú creas que te están pasando esto Claro, y que existe esta realidad. claro. Bueno, Mira hacia dónde llegan. es que las personas muchas veces vuelven en sus pensamientos, vuelven en sus cosas y a veces nos encontramos con personas que van a la iglesia solo por una profecía. Ahora, el tema es que el libro de Deuteronomio dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra. El tema es que mucha gente la oye pero no la guarda ni la pone por obra. ¿Entendés? Mucha gente escucha la palabra, ¿sí? Llora, se cae, todo lo que pueda ser una palabra profética, ¿no? Pero el tema es que después no la pone por obra. La escucha, sí, la emociona en el momento, sí, ¿entendés? Pero después Llora, no la pone por cae, obra, se claro, levanta. exacto. Exactamente. Y vos fíjate que es un caso curioso lo de la Biblia, de hecho no nos deja mucha luz, pero la Biblia dice que esta mujer era divina. Y dice, y ella hizo subir el espíritu. Claramente, un espíritu de confusión. ¿Entendés? Pero el espíritu este de confusión sabía todo lo que ya había pasado.
Y aparte, fíjate que la Biblia dice que Saúl dice, Dios ya no me habla, ya no me contesta. Entonces, si Dios ya no le hablaba, Dios ya no le contestaba, ¿por qué le iba a hablar Saúl? ¿Por qué Saúl tenía que hablarle? ¿Entendés? Repíteme eso. Claro, Saúl dice, perdón, Samuel, Saúl dice, Dios no me contesta, Dios no me responde, Dios no habla conmigo. Ahora, ¿por qué si Dios ya no hablaba con Saúl? Él quería obligar a que Dios le hable y por eso se fue bajo este espíritu de adivinación, que es un espíritu de mentira. Fíjate que, o casualidad, por así decirlo, tanto a Saúl como a Cap, los termina destruyendo un espíritu de mentira. ¿Te acordás la Biblia dice que cuando estaban los profetas acá, subieron los espíritus y le dijeron a Dios, seremos como un espíritu de mentira? Sí. Y Saúl termina yendo y estando bajo un espíritu de mentira. Y le termina hablando el espíritu y dice, porque Dios te quitó el trono a ti, se lo va a dar a David. Eso era algo que se sabía, algo que en lo espiritual y en lo terrenal ya había pasado. Entonces, este espíritu vino a hablarle cosas que ya estaban echadas a la carta, ¿entendés? Es como mucha gente, a veces, vos vas a una iglesia y te dice, oye, pastor, ore por mí, que estoy mal, que me dejó mi marido, que tengo problema mi hijo. Y vos, ¿cómo ministrás después? Si vos ya estás condicionado, ¿entendés? Ya estás condicionado. Porque la persona ya te expuso parte de su vida. Sí. Y vos estás condicionado. Ahora, nosotros tenemos que comprender que la profecía es una herramienta muy importante que Dios nos dejó, es algo muy importante que Dios nos dio, pero también tenemos que saber utilizarla. Porque una profecía levanta, pero también destruye. Entonces, una profecía es un arma muy, muy poderosa en nuestras manos que tenemos que saber usarla. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuánta gente vino a otro y le dijo, el Señor te dice que te tenés que casar con ella? Y a los meses separados, él la golpea, la maltrata, la engaña, terminan separados, divorciados, con hijos de rehenes en el medio. Pero ¿cómo si fue una profecía? ¿Pero quién profetizó? ¿Quién? Porque Balaam no era un profeta de Dios. Balaam era un profeta de las naciones, un profeta de las naciones como esta mujer, un adivino. ¿Entendés? Sin embargo, a él le pagaban para que él con sus profecías maldijera. A él le daban plata para que él pudiera maldecir y amedrentar a otros pueblos por medio de su profecía. Balán era un profeta caro. Yo conozco muchos profetas caros que con sus profecías terminan destruyendo. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Como, entonces, me sorprendió ver que este profeta, que supuestamente la bruja hizo subir, que no era ningún profeta, le profetiza su muerte. Le dice que Dios le sacó el reino ya y que se lo ha dado a, a David, que ya no tenía más nada. Pero este no es el que le dice ahí mismo como que él iba a Claro, le morir. dice que Dios te entregó en manos de los palestinos, vas a morir, en manos de los filisteos, perdón, vas a morir, mañana voy, tus hijos van a morir, le dice, van a caer. Este mismo espíritu le dijo todo lo que iba a pasar, ¿entendés? Ahora, ¿Y tú crees que realmente, aunque eso pasó, tú crees que realmente ellos sabían que eso iba a acontecer? Me explico. Tú puedes ir donde un profeta, donde quien sea, y si alguien te dice, donde un médico, tú te estás muriendo, y si te dicen en 2 días tú te mueres, muchas veces tú te mueres porque tú lo crees. sí. Tú crees a esa palabra y te bloquea. En 2 días tú estás muerto. Sí. Lo que pasa es que hay palabras y hay sentencias. Okay. Y esto ya era una sentencia. ¿Entendés? Dios a Nínive le dio una palabra. Y después vino la sentencia. A Saúl le dio una oportunidad y después vino la sentencia.
¿Entendés? Hay veces que el médico te dice, en 2 días te morís, y no te morís en 2 días, te morís en 5. Pero ya hubo una sentencia, ya está sentenciado, ya está. ¿Entendés? Qué fue lo que le pasó entonces con el tema del profeta joven y el profeta El viejo? profeta viejo. ¿Cómo podemos explicar ese caso de esos dos? Claro, el profeta es simple, el profeta joven escucha la voz de Dios, Dios le dice anda para allá, Dios lo levanta, lo exhibe, lo expone, lo muestra así delante del rey, delante de todo, y él tenía una sola clave. Dios le dijo, vos vas a hacer lo que yo te digo y punto. No vuelvas por el mismo camino, no te quedes con nadie, no hables con nadie, vos andas. Entonces él fue, hizo todo lo que tenía que hacer y cuando volvió vino alguien que le dijo, yo soy profeta y a mí Dios me habló. Y Dios me dijo esto. Ahora, acá no vemos que a pesar de que el profeta joven era profeta, había una falta de discernimiento espiritual en su vida, porque Dios nunca lo iba a deshacerse de lo que él mismo dijo sin antes hablarle a él. Entonces él se va con el profeta viejo y termina muerto. ¿Entendés? O sea, Y es que el mismo profeta viejo se lo profetiza, por se cuanto lo desobedeciste a profetiza. Dios. Exacto, exacto. Ahí podemos decir que el profeta viejo le leyó la sentencia. Dijo, vas a morir por cuanto desobedeciste a Dios. Ahora vos me decís, ¿por qué Dios permite esto? ¿Entendés? ¿Por qué Dios permite todo esto con el profeta? Y está más que claro. O sea, todo profeta está sujeto a una sola cosa. Y es a tener el oído limpio, purificado, para poder escuchar a Dios. Porque si no se te mezclan todas las voces. Mirá cuando el sacerdote lo llama a Nehemías y le dice, quédate acá en el templo porque esta noche te van a matar. La Biblia dice que Nehemías le dijo que él no se iba a quedar. Y dice la Biblia, y él se dio cuenta, o él entendió, que Sanbalá y Tobía lo habían sobornado al sacerdote. Entonces vos fíjate cómo al profeta, a Nehemías, se le revela, ¿entendés? Yo digo que el profeta es un Nehemías porque es un restaurador, es un hombre de restauración y la profecía tiene que ver con la restauración. Pero cómo a Nehemías se le reveló todo lo que pasó. O sea, en un segundo a Nehemías se le revela que Sanbalá, Tobía y el árabe le dieron plata al sacerdote para que él mienta, lo convencieron y ahora el sacerdote viene a mentirle a él, a querer convencerlo. En un segundo. Entonces él dice, yo no me voy a quedar acá escondido. Yo no soy de los que se esconden. Conmigo te equivocaste. ¿Entendés? Fíjate cómo de repente la situación cambia. Sí. La importancia de los proféticos, del discernimiento, cómo murió este profeta joven, cómo Nehemías sobrevivió. El mismo Jesús en ocasiones dice que sabía las intenciones de ellos y se iba, desaparecía, pasaba entre ellos, no se dejaba ver, le hacían preguntas, él sabiendo la intención, lo pudo ver. Pero hay personas que no conocen hoy día eso, no tienen ese discernimiento y lamentablemente le pasa como a Saúl. Por la adicción, no tienen el discernimiento de entrar a donde sea y van y visitan un brujo. Sí, exactamente. Por la adicción, aunque en este caso ya es diferente, pero por la falta de discernimiento también, una cosa te lleva a otra. Cuando uno consulta a los brujos, termina enlazado espiritualmente con ellos. Y se genera un lazo, un vínculo entre el brujo y la persona. No es que yo fui al brujo una vez y ya está, ya pasó. No, queda un lazo. ¿Entendés? Queda un lazo, están enlazados espiritualmente. ¿Entendés? Entonces, una persona que visitó brujos, cuando venga a la iglesia, primero hay que hacer un trabajo con esa persona de quebrar toda ligadura y toda atadura con los brujos. Por eso la persona tiene que confesar, mire, yo fui a los brujos, yo consulté, yo busqué. La persona tiene que confesar. Entonces cuando la persona confiesa, se puede quebrantar y cortar todo lazo. Porque también hay personas que vienen, salen de la brujería y vienen al evangelio y vos lo escuchás y decís, estos son profetas, pero en realidad no son profetas. Siguen manejando el espíritu de adivinación que había en ellos. ¿Entendés? El tema es que como toda adicción, nosotros tenemos que entender
algo muy importante. ¿Para qué es la profecía? La profecía es para edificar, para consolar y para restaurar. Son tres factores muy importantes, pero la persona lo tiene que entender, porque si la persona no lo entiende, nunca va a poder entender para qué es la profecía. La profecía no es para impresionar, la profecía no es para ganar like o para... Yo no tengo nada en contra de la profecía. Yo soy profeta desde los 18 años, ministro desde los 18 años, tengo 38 hace 20 años. No tengo nada en contra de la profecía. Tengo algo, por así decirlo, en contra de aquellos que usan la profecía. Porque hay gente que usa la profecía para su bien, usa la profecía a su favor, usa la profecía para ganar adeptos, usa la profecía para fieles. Entonces, ¿para qué? Tendremos que hacer una investigación de, en los 3 años de ministerio, según la Biblia, cuántos registros de profecía hay de Jesús. Y ahí nos daríamos cuenta. Ok, entonces, ¿cómo se puede, como toda adicción, cómo se puede tratar esta adicción? Por medio del Espíritu Santo. Aprendiendo a tener una comunión con el Espíritu Santo. Porque uno, siempre que hay una adicción en una persona, hay una necesidad de algo. Y por medio de la necesidad de ese algo se llena con adicciones. Es decir, te hace falta el cariño de tus padres, muchos se drogan, muchos toman. Eh, Siempre donde hay una adicción, hay una necesidad. La adicción y la necesidad van de la mano. Entonces, la persona tiene una necesidad de Dios. Entonces, esa necesidad no, hay que hacerle entender que no se llena con profecía. Esa necesidad se llena con la comunión del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano. Espero que estés bien donde quiera que estés. Shalom, shalom. Bendición.